En la primera parte de nuestra historia sobre el enfrentamiento entre los irlandeses y los ingleses, hablamos de la rebelión medieval, el hambre masiva, las tácticas británicas de represión, y llegamos al siglo XX contando sobre el levantamiento de Pascua. Pero ahora ha llegado el momento de hablar, quizás, de los episodios más destacados de la lucha por la independencia de Irlanda. Les esperan historias sobre la guerra civil, el ejército republicano irlandés, el enfrentamiento religioso en el que intervino el Vaticano y la influencia de los Estados Unidos. ¡Vamos allá! La guerra por la independencia. Después de la represión del levantamiento de Pascua, la opinión pública se radicalizó drásticamente. Las ejecuciones ejemplares de los líderes del levantamiento, los arrestos y la represión provocaron un aumento en el apoyo al movimiento nacional. En enero de 1919, la fracción parlamentaria de Sinn Féin proclamó la República de Irlanda y comenzó la lucha armada. La principal fuerza armada fue el Ejército Republicano Irlandés, IRA, que para el año 20 tenía una cifra oficial de alrededor de 100.000 personas, de las cuales aproximadamente 15.000 eran participantes activos, y alrededor de 3.000 combatientes estaban constantemente armados. Ellos mataban a policías y a sus informantes, secuestraban y asesinaban a funcionarios británicos, destruían edificios administrativos, impedían la recaudación de impuestos y realizaban actos de sabotaje contra las tropas británicas. El ejército republicano irlandés no actuaba como un ejército convencional y abierto. Gracias al apoyo sincero de la población, los combatientes podían desaparecer fácilmente entre los civiles. Esta táctica provocaba aún más enojo en Londres. En 18 meses de conflicto, las fuerzas de seguridad inglesas realizaron alrededor de 40.000 redadas, arrestaron a casi 5.000 sospechosos, organizaron 1.604 ataques armados contra concentraciones de combatientes del ejército republicano irlandés y mataron a 77 civiles, incluyendo mujeres y niños. Uno de los episodios más grandes del enfrentamiento fue el incendio provocado en el edificio del Ministerio de Gobierno local en Dublín. El ejército republicano irlandés tomó el edificio, destruyó documentos y atacó simbólicamente el sistema administrativo británico. Como resultado, murieron 5 voluntarios y alrededor de 80 fueron capturados. Al ver que no podían vencer a los guerrilleros con los métodos habituales, los británicos crearon sus propios escuadrones paramilitares llamados negros y pardos, Black and Tans. Estas unidades se dedicaban a realizar actos de intimidación y terror contra los partidarios evidentes o encubiertos de la independencia. Además, solo aceptaban en sus filas a veteranos endurecidos de la Primera Guerra Mundial con un alto espíritu de combate y preparación. Además, sentían un odio sincero hacia los irlandeses, a quienes llamaban rebeldes y evasores del servicio militar, ya que los irlandeses no tenían prisa por luchar por las ambiciones de la corona británica. El incendio de Balbriggan es uno de los ataques más conocidos de los destacamentos británicos de los Black and Tans contra civiles. El 20 de septiembre de 1920, después del asesinato de 2 policías por parte de combatientes del ejército republicano irlandés, un destacamento de aproximadamente 100 personas irrumpió en la ciudad de Balbriggan, destrozó decenas de casas, incendió una fábrica y mató al menos a 2 civiles. Las víctimas eran habitantes comunes, sin relación con los militantes. Al profundizar en la historia del conflicto, los investigadores señalan la correspondencia entre los oficiales de la oficina colonial, donde se utiliza la expresión política de agotamiento moral en referencia a los Black and Tans. En los archivos irlandeses de Dublín se conservan cartas de comandantes locales del ejército republicano irlandés, en las que se decía que los Black and Tans no actuaban como policía, sino como un instrumento de terror destinado a que el pueblo mismo se apartara del levantamiento. A los guerrilleros les ayudaba mucho el hecho de que sus unidades eran semiautónomas, y en su estructura no había una jerarquía rígida de poder como en los ejércitos clásicos. Aunque los ingleses lograron éxitos locales, les fue simplemente imposible suprimir por completo todo el movimiento. Los irlandeses crearon una situación en la que Inglaterra prácticamente estaba en guerra con todo el país, y no se veía el fin de esa guerra. Todavía no se había inventado el campo de concentración digital, y los ingleses no tenían ninguna posibilidad de suprimir por completo a los rebeldes. Sin embargo, el ejército republicano irlandés tenía sus propios planes. Querían aprovechar la situación y presionar a Londres para lograr un acuerdo favorable. En 1921, ese acuerdo ya estaba listo. Los líderes de los nacionalistas irlandeses y el gobierno británico firmaron el Tratado Anglo-Irlandés, según el cual la mayor parte de Irlanda se convertía en un dominio dentro de la mancomunidad británica, más o menos siguiendo el modelo de Canadá y Australia. Según el tratado, Irlanda obtenía una amplia autonomía, pero no la independencia total. Irlanda del Norte, donde vivía una población protestante anglo-escocesa significativa, permanecía bajo control inglés. Pero incluso un tratado que parecía exitoso para los irlandeses tenía su defecto.
provocó una división entre los republicanos, algunos de los cuales querían continuar la lucha hasta lograr la independencia total. Existe una versión bastante popular de que el gobierno británico planeó de antemano la división de la isla como una estrategia de control. Los documentos de esa época indican que se discutieron los 6 condados del norte y la creación de Irlanda del Norte como una base permanente leal a Londres. En la Irlanda renovada estalló una guerra civil. Durante los combates callejeros murieron muchos héroes de la Guerra de Independencia, incluido el primer ministro y líder del ejército republicano irlandés Michael Collins. Oficialmente, Collins murió en una emboscada el 22 de agosto de 1922, pero los hechos indican que fue eliminado por agentes británicos. El lugar de la emboscada en Bilnablad estaba bajo vigilancia de exagentes de inteligencia británicos. La investigación oficial se realizó apresuradamente y no incluyó una pericia balística. Durante una pericia de este tipo, se puede saber con precisión de centímetros desde qué posición se disparó y con qué arma, y muchos otros detalles que a menudo cambian el curso de la investigación. El simple hecho de que no se haya realizado una pericia balística ya dice algo. En los archivos británicos se conservan documentos en los que se indica: Collins sigue siendo un factor potencial de inestabilidad. Como suele suceder, personas como Michael Collins eran incómodas para todos. Su muerte convenía a ambas partes, a los británicos y al ala moderada de los irlandeses, que querían detener a los radicales. El investigador Christopher Andrew, historiador oficial de la inteligencia británica MI5, señaló que en el año 21, un agente con el código Informant 37 estaba en contacto directo con los colaboradores más cercanos de Collins. Precisamente por la gran cantidad de agentes británicos infiltrados, algunas operaciones del ejército republicano irlandés fracasaron literalmente a las pocas horas de haber comenzado. En Londres, como siempre, estaban los políticos astutos que querían la victoria de los partidarios del tratado y suministraban armas al ejército moderado. Incluso hay 2 películas radicalmente opuestas. Para una visión moderada está Michael Collins, de 1996, protagonizada por Liam Neeson. Los acontecimientos se presentan desde un punto de vista moderadamente nacionalista. Los británicos se muestran como enemigos, pero no como demonios, y Collins es una figura trágica, obligada a elegir entre la guerra y la paz. Es la perspectiva de los republicanos moderados, aquellos que creían que la independencia podía lograrse paso a paso y no mediante una guerra total. La segunda película es El viento que agita la cebada, de 2006. Esta película es una versión sombría, emocional y sumamente ideológica de los mismos acontecimientos, pero vista a través de los ojos de los irlandeses comunes. La trama sigue a 2 hermanos que luchan contra los británicos y luego terminan en lados opuestos de las barricadas en la Guerra Civil Irlandesa. Un estado dentro de otro estado. Después de la firma del tratado y una breve guerra civil, el ejército republicano irlandés se dividió en muchas facciones. Cada una de ellas se proclamaba como el verdadero ejército republicano irlandés, pero después de algunos años, la mayoría regresaba de nuevo bajo una misma bandera. Desde los años 20 hasta los 40, la relación entre el ejército republicano irlandés y el gobierno de la Irlanda independiente pasó de un respeto mutuo a la hostilidad. En el nuevo gabinete de ministros había ex-revolucionarios, pero ahora tenían que pensar en el Estado y no en la guerra de guerrillas. El ejército republicano irlandés, por su parte, exigía una ruptura total con Gran Bretaña y la unificación de la isla. Cuando la dirigencia de la organización intentó utilizar contactos con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, eso les dio a Londres y a Dublín un pretexto para la represión. Las autoridades irlandesas, aunque mantenían la neutralidad, actuaban junto con los británicos, arrestaban a los comandantes, eliminaban depósitos clandestinos de armas y realizaban ejecuciones secretas. Como resultado, el ejército republicano irlandés pasó a la clandestinidad más profunda, pero no pudo desaparecer por completo. Echó raíces en la sociedad, contaba con apoyo en las zonas rurales y controlaba parte de las redes criminales. Después de la guerra, la situación cambió. Gran Bretaña perdió su estatus de hegemón imperial y Estados Unidos aumentó su influencia. Para la nueva generación de políticos, la idea de la resistencia armada parecía anticuada, pero nadie se atrevía a oponerse abiertamente al ejército republicano irlandés. El respeto por los veteranos de la Guerra de Independencia estaba demasiado arraigado. Así surgió un equilibrio tácito. Dublín no intervenía en las actividades del ejército republicano irlandés en Irlanda del Norte, y el ejército republicano irlandés no desafiaba al gobierno irlandés. A finales de los años 50, la organización llevó a cabo una reorganización y volvió a activarse. Comenzó la llamada Campaña Fronteriza, una serie de ataques y sabotajes en la frontera con Irlanda del Norte. En cuanto a escala, esto fue solo una sombra de la guerra anterior, pero el efecto resultó ser mucho más significativo. La campaña inspiró a una nueva generación de católicos en Irlanda del Norte y recordó a todos que la cuestión de la unificación del país seguía abierta. Mientras tanto,
la vida en el norte de la isla seguía siendo difícil. Después de la división de Irlanda en el 21, allí persistió un agudo conflicto religioso. Los protestantes, descendientes de colonos angloescoceses, mantenían vínculos con Gran Bretaña y se consideraban verdaderos ciudadanos de la corona. Empezaron a llamarse unionistas. La palabra unionista proviene de union, que significa unión. Estas personas se consideraban británicos y querían mantener la unión con Gran Bretaña. Se sentían orgullosos de la bandera británica, la corona y la fe protestante, viendo en los católicos una amenaza, no solo política, sino también cultural, casi civilizatoria. Los católicos, que representaban aproximadamente un tercio de la población, seguían siendo ciudadanos de segunda clase. Ellos enfrentaban discriminación al buscar empleo, no tenían acceso al poder político y prácticamente no había católicos en la policía ni en la administración. Y como si la lucha contra los ingleses no fuera suficiente, también existía la presión del Vaticano. Allí realmente estaban muy interesados en la cuestión irlandesa. El documento Sin el Papa aquí, Gran Bretaña, el Vaticano, el ejército republicano irlandés y la visita papal a Irlanda, de septiembre de 1979, escrito por Martin Doherty, señala que dentro del Vaticano existían serias discrepancias respecto a la cuestión irlandesa. Parte de la jerarquía católica prefería apoyar la política británica en lugar de los intereses de los católicos de Irlanda del Norte. En otro estudio, se señala que el Ulster protestante, los protestantes norirlandeses que viven en la provincia de Ulster, percibían a la Iglesia católica y su vínculo con Roma como una amenaza para su posición. En el texto se afirma que los protestantes veían en el Vaticano una especie de conspiración en su contra. También se menciona un hecho concreto. Los unionistas y la comunidad protestante se alarmaron por el decreto Non Expedit de 1908 y la posterior disposición papal Cum Magna Diligentia de 1911. Ambos documentos se referían a los matrimonios entre católicos y no católicos, y aumentaron las sospechas de los protestantes de que el Vaticano estaba interviniendo en los asuntos públicos de Irlanda. Esto, a su vez, fortaleció la resistencia unionista a la idea de la autonomía irlandesa. En los años 60, inspirados por el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, los católicos de Irlanda del Norte empezaron a exigir igualdad. Exigían la reforma de la policía, el fin de los arrestos políticos sin juicio y la eliminación del sistema electoral injusto, en el que solo los propietarios de viviendas podían votar. De hecho, esto significaba que la mayoría de los católicos estaban privados del derecho al voto. Al principio, las protestas eran pacíficas, pero a finales de los años 60 comenzaron los ataques, los incendios y los asesinatos en represalia. El ejército británico envió tropas para restablecer el orden. El 30 de enero de 1972, en la ciudad de Derry, ocurrió una tragedia que pasó a la historia de Irlanda como el Domingo Sangriento. Los soldados abrieron fuego contra los participantes desarmados de la marcha por los derechos civiles. 13 personas murieron y 14 resultaron heridas. Ese día se convirtió en un punto de no retorno, el inicio de una nueva etapa del conflicto, mucho más sangrienta. Después de eso, Irlanda del Norte quedó completamente dividida. Entre los católicos surgieron dos fuerzas principales, el Ejército Republicano Irlandés Oficial y el Ejército Republicano Irlandés Provisional, junto con una decena de facciones más pequeñas. Los protestantes tenían sus propias organizaciones armadas, la Fuerza Voluntaria del Ulster, la Asociación de Defensa del Ulster y otras. Sus diferencias eran secundarias. Cada atentado provocaba una ola de ataques de represalia y luego una nueva escalada de violencia. En 1972, el más sangriento de todo el conflicto, murieron alrededor de 500 personas. Las explosiones y los tiroteos se volvieron parte de la vida cotidiana. Las ciudades se convirtieron en zonas de combate y los barrios se dividieron según la religión. Los protestantes temían entrar en los barrios católicos y los católicos en los protestantes. Incluso los niños en las escuelas sabían qué casa era segura y cuál no. Tras el inicio de la década de los 70, el ejército republicano irlandés ya no se parecía a la organización de la época de Collins. Seguía teniendo un objetivo claro: expulsar a los ingleses, dar tierra y derechos a los católicos, y con el tiempo, unificar la isla. Pero no tenían planes para convertir la red de guerrilla en una fuerza política, aunque sí tenían muchas ambiciones. En 1972, representantes del ejército republicano irlandés llegaron en secreto a Londres para negociar. Exigían la retirada de las tropas británicas de Irlanda del Norte. La respuesta fue predecible: una negativa, y apenas 2 días después el alto al fuego se rompió. Para ese momento, en las zonas católicas, el ejército republicano irlandés se había convertido casi en un gobierno local. Ni la policía británica ni el ejército operaban allí. El ejército republicano irlandés resolvía disputas, castigaba a los delincuentes, regulaba los matrimonios e incluso intervenía en asuntos domésticos. De hecho, era un estado dentro de otro estado, donde la palabra del comandante de la unidad pesaba más que cualquier ley. Los soldados británicos trataban de no entrar ahí. En los techos los esperaban francotiradores y combatientes con lanzagranadas.
Por supuesto, el ejército republicano irlandés evitaba los combates abiertos. En su lugar, libraba una guerra de guerrillas, atentados, emboscadas, explosiones, asesinatos de funcionarios. En ciudades densamente pobladas, este enfoque convertía la vida en una pesadilla continua. De los más de 3.500 muertos durante todo el conflicto, la mitad eran civiles, pero el concepto de civil en Irlanda del Norte era relativo. Casi todos ayudaban a su bando. Algunos transportaban a los militantes, otros escondían armas. Servicios tan pequeños podían costarle la vida a una persona. Para tratar de limitar la violencia de alguna manera, las autoridades comenzaron a construir las llamadas líneas de paz. Muros de concreto y metal que separan los barrios católicos de los protestantes. Estos muros siguen en pie hasta hoy, recordando que la paz en el norte de Irlanda no es definitiva. Si miramos las estadísticas, durante todo el conflicto, aproximadamente el 60% de las muertes fueron causadas por grupos católicos, el 30% por grupos protestantes y alrededor del 10% por militares británicos. Pero la simple aritmética refleja poco la esencia. El ejército de Londres no intervenía como pacificador, sino como una tercera fuerza con sus propios intereses. La guerra de guerrillas duró mucho tiempo. El desenlace llegó en el año 98, cuando se firmó el Acuerdo del Viernes Santo. Este acuerdo estableció la participación de ambas comunidades en la administración de la región y amnistió a la mayoría de los militantes. En ese entonces, en Irlanda del Norte, vivían alrededor de 1.700.000 personas, 60% protestantes y 40% católicos. El primer ministro fue el unionista Peter Robinson, y su adjunto fue el exmiembro del ejército republicano irlandés Martin McGuinness, quien anteriormente había cumplido una condena en prisión por participar en acciones armadas. Al principio, los unionistas estaban indignados. Nos traicionaron, nos entregaron a los terroristas. Pero como Londres insistió en la paz, los protestantes aceptaron la nueva realidad. Los católicos, por su parte, no se apresuraron a entregar las armas. El desarme se prolongó durante años, y pequeños grupos clandestinos siguen existiendo hasta hoy. Una especie de reserva que se puede activar si los viejos resentimientos vuelven a surgir. Algunos de los excombatientes se mudaron al sur, a la República de Irlanda, donde se dedicaron al contrabando, al comercio ilegal de armas, e incluso a un tipo peculiar de negocio: clubes de folclore y recorridos turísticos por los lugares de los combates. En apariencia, Irlanda del Norte hoy en día parece tranquila, pero la tensión no ha desaparecido. Periódicamente se encuentran autos con explosivos, ocurren explosiones y estallan peleas durante las festividades religiosas. Formalmente, ambas partes han sido amnistiadas, pero los habitantes siguen viviendo junto a personas que mataron a sus amigos y familiares. Perdonar eso no es tan fácil. Por supuesto, ahora no mueren unas 100 personas al año como antes, sino solo unas cuantas. Pero la memoria de las décadas pasadas no ha desaparecido. 500.000 de personas en Irlanda del Norte han visto la violencia con sus propios ojos al menos una vez. Y aunque la guerra terminó hace mucho, la paz sigue siendo frágil. Sobre todo porque la demografía está cambiando el equilibrio poco a poco. Los católicos están creciendo en número más rápido, mientras que los partidos tradicionales protestantes se están debilitando. Cada vez se habla más de que en 10 años, la cuestión sobre el futuro de la región podría resurgir con una nueva ola de radicalismo, pero ya en otras circunstancias. La guerra de francotiradores. Pero aún así, el tema de los francotiradores merece ser tratado aparte de la guerra civil. Es un capítulo bastante específico, ya que normalmente se recuerdan las protestas callejeras, las explosiones, la confrontación política y las actividades de los grupos clandestinos. La guerra de francotiradores se fue desarrollando gradualmente, comenzando a finales de los años 60 y se convirtió en una parte integral de todo el enfrentamiento. La táctica de francotiradores surgió como respuesta a la fuerte presencia del ejército y la policía en las zonas urbanas, principalmente en Belfast y Derry. Las calles estrechas, los numerosos callejones, las casas abandonadas y los barrios densamente poblados creaban condiciones ideales para disparos repentinos. Al principio, los ataques de francotiradores eran esporádicos y tenían más bien un carácter simbólico, pero para mediados de los 70 se convirtieron en un elemento pleno de la estrategia del ejército republicano irlandés, especialmente dentro de las filas del ejército republicano irlandés provisional, la facción más activa del ejército republicano irlandés. La tarea principal de los francotiradores no era eliminar a un gran número de enemigos, sino realizar ataques precisos contra las patrullas militares. El fuego de francotirador permitía a los republicanos actuar de manera relativamente encubierta y retirarse del combate sin un enfrentamiento directo, lo cual era especialmente importante en condiciones de un estricto control de las calles y redadas regulares. La herramienta típica de los tiradores republicanos era un arma que podía ser fácilmente modificada y reparada en talleres clandestinos. Se usaban ampliamente rifles de caza civiles, modelos antiguos del ejército y armas que llegaban por canales ilegales desde Estados Unidos y Medio Oriente. Más tarde, comenzaron a utilizar rifles más potentes,
incluyendo el famoso Barrett M82, lo que se convirtió en uno de los cambios tecnológicos más notables en la guerra de francotiradores. El rifle Barrett tiene un alcance de casi 2 kilómetros y no solo dispara, sino que atraviesa paredes de ladrillo y piedra, placas blindadas que resisten calibres de rifle, bloques de concreto e incluso vehículos blindados ligeros. El ejército británico señaló que la armadura de los vehículos de patrulla no resistía ni un solo impacto, y las balas alcanzaban el objetivo. En 1990, un soldado llamado Kirk Ward fue asesinado con un Barrett. El disparo se realizó desde una distancia de más de 300 metros a través de una estrecha rendija en la pared de un granero. El chaleco antibalas del soldado británico no lo salvó. La bala del Barrett lo atravesó por completo. En el 93, la bala alcanzó al cabo James McManus. Fue uno de los disparos más precisos del ejército republicano irlandés. El soldado estaba detrás del escudo blindado de un Land Rover, pero el francotirador acertó en la estrecha ventana entre el pilar del vehículo y el borde del panel blindado. Unos días después, el ejército británico aumentó el grosor de la protección lateral de los vehículos de patrulla. En total, se le atribuye al grupo la muerte de unos 10 militares. Es importante que actuaron casi sin ser notados. Las fuerzas británicas solo pudieron arrestar a algunos participantes por casualidad, debido a una inspección de un automóvil que transportaba rifles. Los grupos de francotiradores casi siempre operaban en equipos pequeños: un tirador, un observador y un conductor. Estudiaban cuidadosamente las rutas de las patrullas, los horarios de movimiento de los vehículos blindados y las características de la construcción urbana. Una de las zonas más conocidas donde la actividad de francotiradores se volvió casi habitual fue el sur de Armagh, un área rural cerca de la frontera con la República de Irlanda. Aquí, los francotiradores republicanos utilizaban el relieve rural, granjas abandonadas y una red de caminos rurales. Esta zona fue llamada en la prensa el Triángulo del Francotirador. El grupo de francotiradores de South Armagh, que operó en los años 90, fue el más conocido. A pesar del número relativamente bajo de ataques, sus actividades tuvieron un impacto serio en la moral de las unidades británicas. Y no se trata solo del uso de poderosos rifles Barrett, de una táctica de retirada cuidadosamente planificada y de la minimización de filtraciones de información. El simple hecho de la presencia de tales francotiradores obligaba a las fuerzas gubernamentales a mantenerse en un estado de estrés constante, porque los habitantes locales no van a ayudar. Puede producirse un disparo en cualquier momento, y ni siquiera los vehículos blindados te salvarán. En respuesta, el ejército británico reforzaba los vehículos de patrulla, cambiaba constantemente las rutas de las fuerzas móviles y utilizaba puestos de observación. En las zonas urbanas, aparecieron torres especiales para francotiradores, estructuras metálicas que se elevaban sobre los barrios residenciales. Desde ahí, los francotiradores del gobierno intentaban detectar a los francotiradores republicanos. Los grupos de francotiradores prácticamente no usaban radios. Todo el trabajo se basaba en gestos y rutas de retirada previamente acordadas. Esto permitió que los servicios de inteligencia británicos solo interceptaran información de manera ocasional. La pista estadounidense. Se preguntarán, ¿y dónde está la influencia de Estados Unidos? Al principio mencionamos la intervención de Londres, el Vaticano y Washington, pero solo hemos hablado de dos de ellos. Ese es un tema aparte e interesante. Los investigadores señalan que el rastro del ejército republicano irlandés se extendía mucho más allá de Irlanda y llevaba a Estados Unidos, a una de las organizaciones irlandesas estadounidenses conocida como NORAID. Esta organización se dedicaba a recaudar fondos para apoyar a los militantes del ejército republicano irlandés, y algunas fuentes afirman que, a través de NORAID, el suministro de armas y equipo era en realidad controlado por los servicios de inteligencia estadounidenses. Testigos e informes de archivo afirman que ese dinero y armamento no se entregaban simplemente como ayuda caritativa, sino que se destinaban a operaciones específicas del ejército republicano irlandés en Irlanda del Norte. Oficialmente, nadie confirmó esto, pero los oficiales británicos que trabajaban con los servicios de inteligencia aseguraban que la CIA no solo hacía la vista gorda ante esas acciones, sino que a veces daba la impresión de que las alentaban. Exanalistas de la inteligencia británica recuerdan que la red de NORAID operaba como una cadena cuidadosamente planificada. Los fondos eran recaudados por la diáspora irlandesa, pasaban por sucursales en Estados Unidos y luego se enviaban por canales secretos al norte de la isla. Algunos autores señalan que una organización de suministros así no podía ser casualidad. Funcionaba como una herramienta de un juego geopolítico, en el que el ejército republicano irlandés, mientras luchaba por la independencia, inadvertidamente se convertía en parte de un sistema de influencia mucho más amplio. Existe la opinión de que Estados Unidos veía en el conflicto en Irlanda del Norte una forma de debilitar al Reino Unido, y el momento era justo el adecuado, el apogeo de la Guerra Fría, al final de la cual Estados Unidos obtuvo el estatus de hegemonía mundial, debilitando aún más a uno de los antiguos hegemones y al mayor imperio de su tiempo, el británico.
En esta lógica, el ejército republicano irlandés no solo se convertía en un movimiento de liberación, sino también en un medio de presión externa sobre Londres. El acceso a armas, financiamiento e información permitía a los militantes actuar de manera mucho más efectiva de lo que se podría esperar, considerando su número y capacidades locales. De esta manera, el ejército republicano irlandés existía en la intersección de dos mundos. Era un movimiento popular y, al mismo tiempo, un objeto de manipulación por fuerzas externas. Las acciones internas, los tiroteos, los actos de sabotaje y las contramedidas, todo esto encajaba en un escenario más amplio, donde las fronteras entre la lucha por la independencia y los intereses estratégicos internacionales se volvían difusas. Y en este contexto, ninguna victoria ni ninguna derrota del ejército republicano irlandés fueron eventos completamente aislados. Cada operación tenía sus sombras invisibles en Londres, al otro lado del océano, en Washington y entre la diáspora estadounidense e irlandesa. La actualidad. ¿Y cómo están las cosas en la parte sur de la isla dividida? ¿Cómo se siente la República? Hace más de 10 años, en Irlanda, un país que antes era exclusivamente agrícola y francamente pobre en comparación con sus prósperos vecinos, comenzaron reformas que le permitieron convertirse no solo en un líder europeo, sino también mundial en PIB per cápita. Este fenómeno económico, por analogía con los países en desarrollo de la región asiática, fue llamado el tigre celta. El nombre es extraño, pero lo importante es que funciona. Un papel fundamental en el desarrollo de la economía irlandesa en ese entonces lo jugó la introducción de una baja tasa de impuesto corporativo, que cayó hasta el 12,5%. Gracias a esto, las sedes europeas de los gigantes mundiales de TI se mudaron de inmediato a la isla. Microsoft, Facebook, Amazon, PayPal, Yahoo, Google, Twitter, LinkedIn, Airbnb y otros unicornios. Las ventajas. Miles de millones de inversiones en el presupuesto del país, que ahora puede permitirse muchas cosas. Las desventajas. Un aumento drástico de los precios literalmente en todo, que ocurrió debido a la afluencia masiva de especialistas extranjeros para las vacantes que se abren constantemente. Por cierto, después de la reducción del impuesto corporativo, junto con la industria de TI, la industria farmacéutica también comenzó a prosperar en Irlanda. En Dublín se encuentran las oficinas de muchos bancos internacionales. El 25% de las computadoras producidas en Europa se fabrican aquí. Las empresas estadounidenses de alta tecnología invierten activamente decenas de millones de dólares en la economía de Irlanda. Hoy en día, este es uno de los países de más rápido crecimiento en la Unión Europea. Actualmente, en este país viven poco más de 4,5 millones de personas. Eso es incluso menos que en San Petersburgo. Pero, en cambio, hay irlandeses por todo el mundo a montones. Lo primero que hay que saber sobre el clima en Irlanda es la relatividad de la expresión Isla del Norte. Sí, en el sentido geográfico es así, pero aquí juega un papel clave la cálida corriente del Golfo, que se ramifica desde el sur y hace que la costa este de la isla sea relativamente cálida durante todo el año. Por ejemplo, el 29 de diciembre, Dublín se convirtió en el lugar más cálido de Europa, ya que incluso a la sombra había 15 grados sobre cero. La nieve, como para que dure varios días, cae una vez cada varios años, y es un fenómeno tan único que la República no está en absoluto preparada para las nevadas. Los automóviles y el transporte público se detienen ese par de días, los estantes de las tiendas quedan vacíos y la gente no va a trabajar. Sabiendo esta particularidad, en cuanto los habitantes locales escuchan de los meteorólogos una advertencia sobre posible nieve o tormenta, corren a comprar los dos productos que consideran más necesarios: leche y pan, los cuales, por el furor de compras, naturalmente no alcanzan para todos. Por suerte, además del miedo al frío, los isleños tienen otro sentimiento innato: un gran sentido del humor. Así que los dueños de los pubs, que no cierran sus establecimientos bajo ninguna circunstancia, hacían una promoción divertida. Al comprar una pinta de cerveza, te regalaban un pedazo del tan deseado pan. Los irlandeses celebraban el apocalipsis con alegría, en lugar de caminar por esa nevada fuera de lo normal hacia un trabajo aburrido. En general, la temperatura promedio en invierno en Dublín es de 6 grados centígrados. Varias veces por temporada llegan tormentas desde el océano, que es mejor esperar en casa. Al mismo tiempo, tanto a finales de diciembre como a principios de febrero, puede haber varios días soleados con hasta 15 grados. Así que, comparado con el clima de la capital del norte de Rusia, por ejemplo, Dublín es prácticamente un balneario. Quizás por eso a los irlandeses no les gusta vestirse abrigados. Chaquetas gruesas, chamarras acolchadas, pantalones, eso no es para ellos. En cualquier clima usan shorts y una chamarra ligera. A menudo sucede que un irlandés posee dos terrenos, uno en la costa y otro en el interior de la isla. Ambos terrenos tienen todos los servicios instalados, y cuando a principios del invierno aquí comienza la temporada de tormentas, lluvias y viento penetrante, simplemente trasladan la casa lejos del océano, hacia el centro de la República.
En primavera, la llevan de regreso al mar y al agradable aire salado. El costo de las casas comienza desde 10.000 euros, que son 700.000 rublos inacabados. La trasladan 2 veces al año. Resulta mucho más económico que mantener una vivienda vacía durante toda una temporada. Referéndum, una palabra sagrada para cada irlandés. Si en la República surge alguna cuestión polémica o la sociedad plantea el tema de cambiar la legislación, habrá referéndum. Los isleños ni en sus peores pesadillas pueden imaginar que alguien del gobierno no consulte al pueblo y empiece a emitir decretos que puedan afectar la vida privada de los ciudadanos. Por eso ahí se realizan votaciones de manera regular. Abortos, despenalización de chistes sobre religión, reducción de la edad para candidatos presidenciales, abolición de la pena de muerte, procesos de divorcio. Todo se decide en referéndums. Por cierto, para participar en la votación basta con tener residencia, y como eres contribuyente, tu voto será tomado en cuenta. Religión. El principal orgullo de Irlanda, que comparten activamente con todo el mundo, es su fiesta favorita, el Día de San Patricio. Se celebra cada año el 17 de marzo. Es la fecha más importante para cada irlandés, viva donde viva en el mundo. San Patricio, siendo obispo, predicó activamente el cristianismo en Irlanda, fundó unas 300 o 600 iglesias y bautizó personalmente a más de 120.000 irlandeses. El símbolo de la fiesta es el trébol. La gente se viste con ropa verde y con disfraces de leprechauns. La fiesta se celebra a lo grande. En las calles de las ciudades se organizan procesiones, desfiles y festivales. En Chicago, ese día incluso tiñen de verde el río que atraviesa toda la ciudad. En general, este país es muy religioso. Durante la Guerra Civil, todos los protestantes fueron expulsados a Irlanda del Norte únicamente por motivos religiosos. Aquí, la religión se indica en todas partes, en todos los documentos. A un niño que no es católico incluso le resulta difícil entrar al jardín de niños. Y la escuela, que desde los 4 años es estrictamente católica, siempre está vinculada a la iglesia. Los niños y las niñas estudian por separado. Las maestras de primaria son monjas con formación pedagógica. El deporte es obligatorio, y tanto los niños como las niñas juegan al rugby, que es el deporte nacional. Al mismo tiempo, los edificios de antiguas iglesias pueden venderse si ya no son necesarios o convertirse en tiendas. El anuncio de "se vende iglesia" no es una broma, ya que el edificio queda vacío cuando los feligreses se educan y reemplazan la religión por la lectura. Así que no es de sorprender que uno de estos edificios se haya convertido en un bar. La iglesia de Santa María en Dublín fue construida a principios del siglo XVIII. Ahí mismo se casó el propio fundador de la cervecería, Arturo Guinness, y a los 23 años, un empresario local compró la iglesia abandonada, la remodeló y abrió un bar en ella, restauró el órgano, los vitrales, y en el centro del salón puso una barra y mesas para los clientes. Ahora este extraño establecimiento goza de una enorme popularidad, porque los pubs en Irlanda son sagrados. Pubs. Pub es la abreviatura de Public House. Los clientes habituales vienen aquí durante décadas, no para emborracharse, sino para platicar mientras se toman 2 o 3 pintas. Deportes, política, el clima y, por supuesto, las noticias del barrio son los temas de conversación, y el vínculo entre los clientes es precisamente el cantinero, que conoce todo y a todos. Así que el cantinero irlandés, especialmente en los bares de barrio, casi siempre es un hombre adulto, capaz tanto de mantener una conversación como de decirle educadamente a un cliente que ya ha bebido suficiente. Cualquier evento importante se celebra en los bares. Reunirse con amigos, cumpleaños, recibir el salario o simplemente porque es viernes, casi como en Rusia. Nuestros países incluso están juntos en el ranking de consumo de alcohol, 6º y 7º lugar respectivamente. En general, a los irlandeses a menudo comparan a los irlandeses con nosotros. Se dice que un ruso y un irlandés siempre se entenderán. Tanto Rusia como Irlanda están, en cierto modo, en los márgenes de Europa. Por eso, tenemos una mentalidad más orientada hacia la comunidad y la sociabilidad que el resto de los europeos, que son más individualistas y están más centrados en sí mismos. O, por ejemplo, compara el comportamiento de los peatones en la capital irlandesa. Los locales cruzan la calle cuando quieren y donde quieren. ¿Semáforo en rojo? Bueno, parece que no vienen autos, vamos. ¿Aquí de plano no se puede cruzar la calle? No importa, lo hago rápido. ¿Sí vienen autos? De todos modos vamos. Que nos proteja San Patricio. Se dice que incluso nuestra música folclórica es muy parecida. Por ejemplo, la danza tradicional irlandesa Reel se parece mucho a la rusa Bariña. Pero en Irlanda hay más pubs que aquí. En Dublín hay un pub por cada 100 personas y el pub en funcionamiento continuo más antiguo del mundo también está en Irlanda.
Tiene más de 1000 años. Es el pub Sean's Bar en la ciudad de Athlone. En el año 2004 fue incluido en el libro de Records Guinness, y este libro fue fundado por la cervecera Guinness. Esta empresa produce la cerveza irlandesa más popular, que desde hace mucho tiempo se ha convertido en una leyenda. Algunos piensan que en Irlanda tiene un sabor especial, que se elabora con una receta especial solo en la isla, pero el inspector de la marca Guinness en Irlanda afirma que eso es un error. Las diferencias en el sabor aparecen únicamente debido a la frescura relativa, ya que pueden pasar hasta 2 meses desde la producción hasta el consumo de la cerveza. En cualquier caso, los irlandeses aman mucho la cerveza y, en cuanto al consumo per cápita, solo están detrás de los checos. Cada habitante local bebe un poco más de 130 litros al año. Y probablemente, para que los dublineses no confundan su puerta con la del vecino en la oscuridad después de salir del pub, todas las puertas de esta ciudad están pintadas de diferentes colores. Casi no hay puertas negras ni marrones. Los irlandeses no han oído nada sobre Bielorrusia, pero creen que han inventado la mejor botana para la cerveza, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Para preparar este platillo exquisito, hay que triturar papas, mezclarlas con huevos, harina y sal, y luego hacer pequeños panqueques de papa. Se llaman boxty. Bueno, algún día ellos conocerán los draniki o kartoplianiki, como también los llaman los bielorrusos. Y además, en Irlanda no hay ninguna tienda abierta los domingos. Para nosotros eso no es habitual, pero en ningún lugar, ni siquiera en el comercio más pequeño de Dublín, te ofrecen bolsas de plástico, solo de papel. Y aquí tienes algunos otros datos interesantes sobre este país. En Irlanda no hay serpientes. Hace mucho tiempo, el territorio del país estaba cubierto por un glaciar. En esas condiciones, ningún reptil podía sobrevivir. Cuando el glaciar se derritió, Irlanda ya estaba separada de otras tierras por el mar, y las serpientes no pudieron llegar hasta allí. En ese sentido, el Reino Unido no tuvo tanta suerte. Esta isla se separó de Europa después de que el glaciar se retiró, y su extremo sur no estuvo cubierto de hielo, así que allí no faltan las serpientes. Debido al aislamiento del continente, en la isla tampoco se encuentran topos, hurones ni comadrejas, y además, los irlandeses simplemente adoran a los gatos. Hay el doble de gatos que de perros en el país. Al mismo tiempo, Irlanda puede presumir de tener la raza de perros más grande del mundo, que lleva el orgulloso nombre de lobero irlandés. Pero el mayor valor de los irlandeses es su filosofía de vida. La famosa sabiduría irlandesa dice: solo hay 2 cosas por las que debes preocuparte, si estás sano o enfermo. Si estás sano, entonces no hay motivo para preocuparse. Y si estás enfermo, solo hay 2 cosas que deben preocuparte: si te vas a recuperar o si vas a morir. Si te recuperas, no tiene sentido preocuparse, pero si mueres, entonces hay 2 motivos para preocuparse: si irás al cielo o al infierno. Si vas al cielo, entonces seguro que no tienes nada de qué preocuparte. Pero si vas al infierno, estarás tan ocupado saludando a tus amigos que ya no tendrás tiempo para preocuparte. ¿No les parece un enfoque familiar? En fin, eso es todo lo que queríamos contarles sobre Irlanda. Califiquen este episodio de manera justa y escriban en los comentarios sobre qué otros países les gustaría saber más. Nos vemos en Cramola.